Buenas tardes, estamos esperando que ingresen más participantes. Ya iniciamos la reunión en un momento. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, iniciemos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el simulador Business Global. Les voy a mostrar los diferentes elementos que tiene, la forma de navegar y diferentes también elementos que van a tener que tener en cuenta de cara al trabajo con el estudiante. ¿Listo? Varios docentes nos han preguntado si en estas reuniones pueden asistir los estudiantes. Con mucho gusto después podemos hacer una para los estudiantes, pero en estas que hemos invitado solo a los docentes, pues por favor abstenernos de invitar a los estudiantes porque sí comentamos diferentes, entre comillas, trucos o situaciones que le pueden pasar al estudiante, que si ellos llegan a estar y a oírlos, pues les estamos, digamos que, afectando su proceso en el simulador, ¿sí? Porque no van a hacer algo, no porque lo hayan analizado, sino porque lo escucharon del capacitador. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos es la interfaz que están viendo en pantalla, ¿sí? La interfaz del simulador, donde tenemos diferentes botones en la parte superior, donde está maletín, despacho y decisiones. Estos botones son los botones principales con los que trabajamos, ¿sí? En estos botones es donde vamos a estar navegando principalmente, tanto como estudiantes como profesores. ¿Listo? Y vamos a arrancar a conocer cada uno de ellos. El primero, en maletín, es donde encontramos el contexto del simulador. Listo, segundo, quiero ver si ya todos están. Listo, todos están escuchando. En el botón de maletín es donde vamos a encontrar el contexto del simulador, que para el caso de Business Global, si ya lo han trabajado y para los que no, este es un simulador nivel 5-6, más bien nivel 6-7, es un nivel bastante avanzado, donde los estudiantes deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus carreras. ¿Listo? Es un simulador donde vamos a tener que trabajar temas de internacionalización, muy fuerte la parte de costos, apertura de nuevos mercados, pues en esto va a consistir el trabajo en el simulador. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el manual? Básicamente esta es la primera parte y esto es lo primero que debe trabajar el estudiante. Aquí vamos a tener todo el contexto del caso, ¿sí? Incluso vamos a tener una introducción de lo que es la simulación para que también comprendan lo importante de la misma y el trabajo de lo mismo, ¿sí? Entonces, a partir de la página 3, empezamos a encontrar el contexto de este caso. Para Business Global vamos a trabajar con el sector de la tecnología, donde vamos a cubrir todos los eslabones de la cadena de valor. Vamos a tener que trabajar desde la producción hasta la comercialización y venta final del producto. Muy importante, y como les mencionaba,
vamos a tener que trabajar con temas de internacionalización. Entonces, el simulador de entrada ya me va mostrando los diferentes mercados en los que podemos trabajar, ¿sí? Entonces, los estudiantes van a enfrentarse a esta tabla donde van a ver una cantidad de habitantes por mercado y un PIB per cápita en cada uno de ellos. Entonces, desde aquí ya se empiezan a perfilar estrategias o diferentes elementos para decir, bueno, ¿qué mercado es mejor que otro? ¿Sí? Donde unos podrían decir, pues es mucho mejor Unión Europea Occidental porque tiene el PIB más alto. Asimismo, otros pueden decir mejor China porque es el que tiene la mayor cantidad de habitantes. A la final, no hay un mejor mercado. ¿Sí? Este va a depender de la estrategia que establezca el estudiante y también de las características que tenga la empresa con la que van a iniciar. En este simulador trabajamos con 3 líneas de producto: alta tecnología, pequeño electrodoméstico y domótica para el hogar. Más allá de comprender qué producto como tal es el que tenemos en cada categoría, lo importante es comprender que los pequeños electrodomésticos son los más económicos, los más populares, ¿sí? Entonces es el producto, entre comillas, de entrada. La alta tecnología personal, pues ya estamos hablando de un producto con un mayor valor tecnológico para los diferentes segmentos. Y domótica para el hogar, pues es el producto más premium, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo tendrán que tener en cuenta los estudiantes a la hora de trabajar con el simulador. Perdón, que tenemos nuevos integrantes. Escribimos a la... Listo, entonces vamos a continuar. Después de comprender los productos que vamos a comercializar, tenemos los segmentos. Básicamente vamos a manejar 3 segmentos de mercado: innovación, precio y prestaciones. El segmento de innovación le da gran importancia a la tecnología, muy importante. Acá, para venderle más a este segmento, yo me debo enfocar más en tener un mayor nivel tecnológico en el producto. El precio, como lo menciona, no es un condicionante relevante. Entonces, ellos están dispuestos a pagar más mientras les podamos ofrecer un producto diferenciado. El segmento, el segmento del precio, valga la redundancia, van a buscar economía. ¿Sí? Aquí es donde se va a destacar la venta del producto de pequeño electrodoméstico, por eso les hacía énfasis en la parte superior. De igual manera, podemos tener un pequeño electrodoméstico con alto nivel tecnológico, pero pues aquí es donde va a destacar más este producto. ¿Listo? Y prestaciones es la persona que hace el trade-off entre los beneficios que recibe versus el precio. Aquí la marca es donde juega un mayor protagonismo para este segmento de mercado. Siguiendo con el simulador, y aquí hay que hacer una aclaración muy importante, en cada uno de los mercados que vimos en la parte superior, donde estaba China, América del Norte, Canadá, América del Sur, etcétera, el peso que tiene cada segmento es diferente. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque no todos tendrán, digamos que el mismo peso, la misma cantidad, según el mercado. Siguiendo con la descripción,
Muy importante, tenemos tres tipos de fábrica, ¿sí? Estos tres tipos de fábrica tienen diferentes capacidades. Entonces, si vemos en esta tabla que tenemos acá, cada uno de los productos es diferente para cada una de las fábricas. Entonces, por ejemplo, la fábrica Big Producer, que es una fábrica de gran tamaño, poco especializada, esta fábrica podrá hacer hasta 80.000 unidades de alta tecnología personal. Podrá hacer 300.000 unidades de pequeños electrodomésticos y apenas 6.500 unidades de domótica para el hogar, que es el producto más tecnológico. Si vamos a la tercera fábrica, la High Technology, la que es más especializada, pues vemos que tenemos una menor cantidad de capacidad para el producto de alta tecnología, también una menor capacidad para los pequeños electrodomésticos, pero incrementamos la capacidad para la domótica del hogar. Aquí que es importante notar, pues vemos que a medida que tenemos una fábrica más especializada, las cantidades en los productos disminuyen. El estudiante tendrá que evaluar muy bien qué tipo de fábrica vale la pena según la estrategia. Si vamos por una estrategia de venta masiva, pues vamos a necesitar fábricas donde tengamos una mayor capacidad de producción, porque mi estrategia se está basando en un mayor volumen. En cambio, si nos enfocamos en una estrategia de un mayor, digamos que mayor, un producto más tecnológico, ¿sí? Pues vamos a tener que utilizar otra fábrica donde le demos mayor peso a otro tipo de producto, como lo es el de domótica para el hogar. Pero asimismo el estudiante tendrá que revisar si vale la pena sacrificar estas cantidades de unidades por tener mayor, mayor producto de domótica para el hogar, ¿sí? Entonces podemos decir, ¿vale la pena sacrificar 200.000 unidades de pequeño electrodoméstico para tener unos 13.500 unidades adicionales de domótica para el hogar? Eso es lo que tendrá que revisar el estudiante ya adentro en el simulador. Las capacidades que estamos viendo acá se pueden incrementar en la medida de que invirtamos en tecnología industrial, ¿sí? Entonces, al invertir en la tecnología industrial, vamos a poder incrementar estas capacidades que tenemos acá y otros elementos que ya les mostraré más adelante. Entonces, no todos los tipos de fábrica están en todos los países, ¿sí? Y esto es lo que me muestra esta pequeña tabla. Yo solo puedo abrir fábricas de tipo High Technology en países como Alemania, Estados Unidos y Japón. ¿Listo? Esta es una restricción que les coloca el simulador a los estudiantes y se los recalco porque más adelante vamos a ver una trampa, se podría decir, una cáscara que el simulador le pone al estudiante a la hora de adquirir fábricas. ¿Listo? Para comprar fábricas de tipo Only One, solo podemos comprarlas en México, España y Malasia. Y asimismo la Big Producer en China, Moldavia y Paraguay. A mano derecha de la tabla tenemos el nivel de tecnología industrial. Vamos a rayar. A mano derecha tenemos el nivel de tecnología industrial en el que se mueve la fábrica. Entonces, las de alta tecnología inician con nivel 6, pueden iniciar con nivel 6 y pueden llegar hasta un nivel 10. Las fábricas de México, España y Malasia inician con un nivel 4 y pueden llegar hasta 8. Y las Big Producer inician con un nivel 5 y pueden llegar, con un nivel de 1, perdón, y pueden llegar hasta 5. ¿Qué significa la tecnología industrial? Es lo que vamos a ver en este apartado. En la medida que yo puedo incrementar la tecnología industrial de la fábrica, voy a poder mejorar en diferentes elementos de la misma. Entonces,
En la medida que yo tenga un mayor nivel tecnológico, voy a poder reducir mis costos de no calidad, ¿sí? Voy a poder incrementar la eficiencia en la producción, lo que va a implicar en reducción de costos como personal, energía y logística interna. Voy a poder mejorar en el nivel de producción, entonces aquí es lo que les comentaba de poder incrementar la capacidad productiva. Y un concepto poco entendido, la flexibilidad de la producción. Esto permite ajustar la cantidad de producto a fabricar según lo que se espere vender o lo que vaya a vender la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Y de pronto eh, se van a encontrar con esto cuando trabajen con los estudiantes. Y básicamente el estudiante les puede preguntar, profe, ¿por qué, por qué yo mandé a producir 200.000 unidades y el simulador hizo 180 o 190? ¿Sí? Eso se debe a la flexibilidad en la producción. Entonces, la producción se va a ajustar automáticamente en la medida en que o vaya a vender más o vaya a vender menos, como me menciona acá. Entonces, en un sentido práctico, ¿qué quiere decir esto? Que si cuando se esté vendiendo, yo no voy a vender toda esa cantidad, entonces la fábrica va a producir menos. Porque también puede pasar al revés. Yo mandé a producir una cantidad X, pero el mercado me estaba exigiendo más producto. Entonces, al tener una mayor flexibilidad, el producto puede incrementar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí mencionan el porcentaje hasta el cual se puede ver esa variación y es principalmente por esta flexibilidad de la producción. ¿En qué se traduce? En que les están ayudando, ¿sí? Para reducir el inventario o para responder a la demanda que está solicitando el producto. Siguiendo con el manual, aquí me mencionan el impacto que puede recibir en cada uno de los elementos el incremento del nivel de tecnología industrial, ¿sí? Entonces, en esta tabla vemos el impacto de lo que se puede recibir y, como les mencionaba, en la flexibilidad de producción podemos llegar hasta un 16% para fábricas de alta tecnología, que son las que pueden llegar a un nivel tecnológico mucho, mucho más alto. Entonces, si se dan cuenta, desde acá también podemos ver que las fábricas Big Producer, lo que vamos a poder ahorrarnos en eficiencia o lo que vamos a poder incrementar en producción, pues no es lo mismo que lo que podemos lograr en fábricas como las de High Technology. Entonces, esta parte el estudiante la tendrá que revisar cómo impacta en sus costos. Siguiente, también sé que les pueden preguntar cosas como, profe, ¿cómo hago para incrementar el nivel de tecnología? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Listo? No es completamente lineal, pero el simulador sí les dice unas bases o montos mínimos para niveles más inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 250.000 euros es lo que el estudiante tendrá que invertir para alcanzar un nivel más cuando estamos hablando de un nivel 1 a 2. ¿Sí? Y tendrá que tener en cuenta un incremento de más o menos del 12% cuando vaya a alcanzar niveles más altos. Entonces, el mismo texto me lo dice. No es lo mismo el gasto requerido para alcanzar el nivel 5 que alcanzar el nivel 4. ¿Listo? Lo importante también aquí a tener en cuenta es que si el estudiante no alcanza a incrementar un nivel en una jugada, pues este dinero está invertido, les será más fácil en la siguiente decisión. Es como si se estuviera acumulando. ¿Listo? Siguiendo, tenemos la innovación del producto. Ya sabemos que hay unos segmentos que les interesa mucho más esta característica. El nivel del producto, el nivel de innovación del producto, lo vamos a ver en una escala de 1 a 10. Ya lo vamos a ver ahorita en el simulador. Entre más alto sea este nivel, quiere decir que vamos a tener mayor innovación, que va a ser más atractivo nuestro producto en el mercado
pero esto va a afectar también nuestros costos, ¿sí? Un producto más innovador implica que sus costos de fabricación van a ser también más altos. Muy similar a lo que estábamos hablando de la innovación de la fábrica, pues también tenemos una tabla para poder incrementar el nivel de innovación del producto según el tipo de producto y pues tenemos los valores base para poder incrementar. ¿Listo? Quiero saltar aquí a una parte bastante importante que es la categoría de las áreas geográficas. Como les mencioné en un principio, tenemos unos mercados a los que podemos ingresar, los cuales podemos vender, que son los que vemos en la parte superior. ¿Sí? Son los que vemos acá. Y tenemos unos países donde podemos abrir las fábricas, que son los que tenemos al costado. Entonces, el estudiante tendrá que revisar en esta matriz, que ya adentro cuando les muestren la parte del despacho, estos números, cómo se traducen en costos, pues ellos tendrán que revisar según el factor dónde es mejor tener la fábrica si yo quiero vender en determinado mercado. 1 es más económico, 5 es más costoso. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos vender en India, el lugar más óptimo para poner la fábrica sería en China. ¿Listo? Ahora lo segundo que hay que revisar no es solo el factor que tenemos acá, sino el tipo de fábrica, como les comentaba antes. En China podemos abrir es una fábrica Big Produce. Si la estrategia del alumno está en colocar o llegar con producto más especializado y necesito es abrir una fábrica tipo All-in-One o High Technology, pues ya no puedo ver a China. Tendría que ver países como Alemania, Estados Unidos, Japón o incluso México, España y Malasia. Y con base en el tipo de fábrica, pues buscaríamos el lugar más óptimo, como sería Japón para las High Technology o Malasia para las All-in-One. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Si hay alguna pregunta, no duden en escribir por el chat y la resolvemos de una vez. Listo, entonces, en este simulador, esta parte ya se las voy a comentar mientras vamos trabajando, no se preocupen. En este simulador, los estudiantes no inician con las mismas condiciones. Aquí los estudiantes, según los equipos, perdón, vamos a bajar el manual para que se vea mejor. Y vamos acá. El estudiante no inicia con las mismas condiciones. Cada equipo es diferente. Tenemos 5 equipos, alfa, beta, delta, gamma y omega. Para el equipo alfa, este equipo inicia en Alemania, inicia vendiendo en Unión Europea, Rusia y países europeos no comunitarios. Y tiene 2 fábricas, una de alta tecnología en Alemania y una en España. Perdón, tenemos una pregunta. Profesora Martínez, ya más adelante lo revisamos cuando lleguemos a la parte de las decisiones y si algo podemos hacer una revisión puntual de la situación. ¿Listo? Entonces, para Alfa, sus condiciones saben que están en Alemania, venden en Europa y tiene 2 fábricas, una de alta tecnología en Alemania y una todo en uno en España. ¿Listo? Beta vende en China, su sede está en China,
Su mayor volumen de ventas está en el pequeño electrodoméstico. ¿Se acuerdan que les comenté que era el producto pues, más económico? Y tiene 2 fábricas Big Producer en China, las poco especializadas y las de producción masiva. Delta, su sede está en México, vende en América Central, América del Sur, Japón y Corea. Y tiene 2 fábricas, una todo en una en México y una de alta tecnología en Estados Unidos. Entonces, si nos damos cuenta, las 3 fábricas en las que las 3 empresas, perdón, que hemos revisado en este momento, pues están en diferentes partes del mundo y tienen estrategias distintas. Gamma, su sede está en Estados Unidos, venden en Estados Unidos, Canadá, América Central y el Sur. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de una competencia directa que encontramos entre Delta y Gamma en América Central y el Sur. Además que tenemos las mismas fábricas y el mismo tipo de fábricas en Gamma que en Delta. Para Omega, que su sede está en Japón, vende en Japón. El mayor volumen de ventas está en alta tecnología personal y tiene 2 fábricas de alta tecnología en Japón. Es como la contracara de Beta, ¿sí? Un mercado más especializado. También está compitiendo también con Delta. Entonces, si nos damos cuenta, Delta inicia la simulación ya compitiendo directamente con 2 empresas. ¿Cómo califica el simulador? El simulador tiene en cuenta estos factores, estos criterios, ¿sí? Uno son los resultados económicos, que es lo que más peso tiene, la participación del mercado, la innovación del producto y el valor de marca con el mismo peso, tecnología industrial y endeudamiento y solvencia. Y ahorita también adentro, cuando ya pasemos a la parte del simulador, les mostraré cómo el simulador pues calcula estos valores, porque nos podemos encontrar en situaciones donde el estudiante o el equipo de estudiantes que tuvo mejores resultados económicos no es el que está ganando. Y muy probablemente es porque el equipo que sí está ganando tiene mejores valores en la participación, la innovación y el valor de marca. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta aquí sobre el contexto del simulador, el caso en general? Listo, entonces voy a continuar. Listo, volviendo al simulador, ya revisamos maletín. Ya revisamos el maletín, que es donde encontramos el caso. Ya este documento, como se pudieron dar cuenta, pues es un documento PDF. Lo pueden descargar tranquilamente y enviárselo a sus estudiantes. Perdón, un segundo, profesores que no me están escuchando. Un segundo. Un segundo, por favor. Listo, sigamos. Entonces, nuevamente en Maletín ustedes pueden descargar este documento, como lo tengo acá descargado, se lo pueden enviar a los estudiantes antes de inscribirlos, incluso presentarles el simulador, para que lo vayan leyendo y se contextualicen de las decisiones y el entorno en el que van a trabajar. Después de pasar por el maletín, el siguiente paso es venir a despacho, que es donde nos encontramos en este momento. Aquí mismo el estudiante también encontrará unos mensajes como primeros pasos, conoce tu empresa, cómo tomar decisiones, donde el estudiante va a poder leer cuál es el orden que debe seguir, que básicamente es lo que les he estado mostrando en este momento. Primero pasar por el maletín, conocer el contexto, después en despacho, estamos en el paso 2, para conocer ya más a fondo la empresa. ¿Listo? Aquí en despacho, el estudiante también va a poder ver, uno, el ranking, ¿sí? Cómo está
y en qué posición está ocupando frente a la competencia en la que nos encontramos, el calendario, que en este momento está vacío, sobre las jugadas o las fechas límites de las jugadas que el profesor le programa para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, toda esa información, pues, él la tendrá aquí a su disposición para consultarla. Aquí en despacho, lo primero que tenemos que consultar es el cuadro de mando. En el cuadro de mando es donde el estudiante va a encontrar toda la información de su empresa. Como les mencioné ahorita, no todos inician con las mismas condiciones. Entonces, en este simulador en particular, el estudiante se tiene que fijar a qué empresa hace parte. A mano izquierda, en la parte superior, el simulador les dice, por ejemplo, en este caso, equipo alfa, ¿sí? Es la empresa que estamos revisando. En cuadro de mando, en las diferentes pestañas, el estudiante tendrá que navegar para poder conocer mucho más a fondo la empresa con la que debe trabajar, ¿sí? Dependiendo de digamos que el buen análisis que haga, tanto en esta parte como en el análisis y la comprensión que haga del maletín, pues van a estar las decisiones que el estudiante tome. ¿Listo? Básicamente, por experiencia, del 100% del tiempo que el estudiante le toma tomar las decisiones, el 90% debe estar entre el maletín y el despacho. ¿Listo? Ya les voy a mostrar en qué consiste la toma de decisiones. Entonces, aquí en despacho, en cuadro de mando, que es donde nos encontramos, y en la pestaña de valor de la compañía, lo primero que tienen es el comparativo en el valor de la compañía con las otras 4 empresas. ¿De dónde se obtiene este valor? Es el peso que les mostraba hace un momentico al final del manual, que se obtiene de los resultados que han tenido en estas variables. Cada estudiante podrá ver cuánto puntaje ha obtenido en cada una de las variables que componen el valor de la compañía. Si el estudiante no toma decisiones, como se pueden dar cuenta acá, si el estudiante no toma decisiones, este valor no va a ser 1, va a ser 0.8, 0.7. Y lo que sucede es que la suma que el estudiante ha recogido hasta este punto, ¿sí?, de las diferentes variables, se va a multiplicar por ese factor que está ahí. Entonces, si el estudiante no toma decisiones, pues el simulador lo castiga fuertemente. ¿Listo? Entre las pestañas que el estudiante tiene que revisar, una de las más importantes es la pestaña Indicadores clave. En esta pestaña, el estudiante es donde podrá compararse en diferentes aspectos con la competencia. En la tabla de la mano derecha es donde encontramos la tabla comparativa y en la tabla de la mano izquierda es donde vamos a encontrar digamos que qué ha pasado un año a otro con mis decisiones. ¿Sí? ¿Qué variación es la que he tenido? Si he incrementado las ventas, los ingresos, el margen, todo. ¿Listo? Es muy importante que el estudiante revise muy bien la tabla que tiene a mano derecha, pues acá es donde él empieza a plantear también la estrategia. Viendo las decisiones o los resultados de los demás, es donde el estudiante va a poder anticipar ciertos movimientos o ciertas jugadas que podrían afectar su estrategia o su desempeño. Entonces, él tendría que encontrar la manera de evitar esa afectación que le pueda generar la otra empresa. Por ejemplo, si nos damos cuenta, esta tabla, aquí les dibujo, esta tabla nos muestra la tasa de ocupación de las fábricas. ¿Sí? Vemos estas dos empresas que están sobre el 92, 93% y las demás sobre el 82, 83%. Esta empresa, en particular, tiene un 13% de inventario equivalente sobre las unidades vendidas. Tiene bastante inventario. Entonces,
el estudiante al revisar esta información, él debe estar en la capacidad, él debe estar en la capacidad de analizar qué podría hacer esta empresa, qué podría hacer esta empresa, dado ese inventario que me podría afectar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo, digamos que, lógico que podría hacer una empresa con mucho inventario? Hacer promociones, de pronto modificar el precio, hacer campañas de tal forma que puedan vender y salir de este inventario, ¿correcto? Y yo siendo alfa, perdón que se movieron los dibujos, yo siendo alfa, ¿qué voy a hacer para contrarrestar esa posible estrategia que pueda hacer beta que me pueda afectar? ¿Sí? Entonces, desde acá, desde este análisis de estos datos que tenemos acá, es donde el estudiante empieza a gestar su siguiente decisión. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que la empresa que más unidades vende, que es Beta, no es la que más ingresos genera. La empresa que más ingresos genera, que es Delta, no es la que más utilidades tiene al final, que es Gamma. Entonces, vemos que cada uno tiene sus fortalezas y elementos que pueden revisar y que permiten analizar a los diferentes, eh, las diferentes variables. Por ejemplo, un estudiante a partir de las unidades vendidas y los ingresos se puede dar cuenta que Beta es una empresa que vende a un precio mucho más bajo que los demás. Porque con el doble de ventas prácticamente está generando la mitad de ingresos. ¿Listo? Aquí más abajo pues encontramos diferentes elementos con los cuales se pueden comparar. Por ejemplo, el valor de marca. Vemos ya por lo que leímos en el manual, pues el valor de marca influye para un segmento de mercado. Entonces, el tener un menor valor de marca pues me va a afectar frente a las ventas en este segmento. Tenemos el nivel de innovación del producto, donde todos están muy parejos, excepto por Beta, que es la empresa la que está en China, que tiene un valor de producto bastante bajo. Entonces, ya sabemos también por lo que leímos en el manual, que si le quiero vender más a un determinado segmento, el segmento de innovación, pues debo tener un producto de bastante innovación, bastante innovador, en comparación con las otras empresas. Nivel de tecnología, se refiere al nivel de tecnología de la fábrica. Ya también lo revisamos y aquí nos pone a comparar cuál es el nivel tecnológico que yo tengo en mis diferentes fábricas. Es importante notar también que la información que tenemos acá es una información resumen, ¿sí? Porque el nivel de innovación, recordemos que podemos tener un nivel de innovación diferente por cada producto. Entonces acá tenemos un promedio según los productos. Nivel de tecnología, yo también tengo un nivel de tecnología por fábrica y también estábamos revisando por el manual de que no todos tenemos las mismas fábricas y no todos están en los mismos países. Entonces, acá también tengo el promedio de esos valores. Capacidades de la organización. Ustedes o el estudiante va a poder tomar decisiones sobre inversión en las capacidades de la organización que va a permitir hacer más eficientes ciertos procesos según el área en la que yo estoy invirtiendo. Una organización más capacitada, pues va a hacer mucho mejor las tareas y esto lo que me está demostrando es ese nivel de capacidades. Que en este momento estamos todos prácticamente igual, con excepción de beta. Me preguntan, ¿los estudiantes tienen acceso a los indicadores en todo momento durante la competencia? Sí. Esta tabla que estamos viendo, de hecho, esta vista que yo tengo acá que les estoy mostrando, es una vista de estudiante. Entonces, todos estos indicadores que tenemos acá están siempre en acceso para el estudiante. Lo que no tienen es el detalle, ¿sí? Porque para eso está el consultor, que ahorita les explico de ese botón. Pero sí tengo una idea, por ejemplo, de que el nivel de innovación en total de esta compañía es de 5 en una escala de 1 a 10.
Me preguntan, ¿el indicador de beneficio tiene el mismo peso que ingresos en la ponderación del puntaje para los resultados económicos? Para el valor de la compañía, recordemos que la variable que se tiene en cuenta son los resultados económicos, ¿sí? Y este peso puede variar en el avance del simulador. Puede de pronto pesar un poquito menos, un poquito más, pero en promedio generalmente es del 41% sobre el valor de la compañía. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todo está en vender más, tener ingresos muy altos o ser la empresa que más unidades vende si eso no se traduce en mayores beneficios también para la empresa. Porque se ven casos donde los ingresos son muy altos, pero asimismo sus costos y a la final terminan perdiendo. ¿Alguna duda en esta parte? Además de las que ya se realizaron. Aquí también una situación con la que se pueden encontrar con los estudiantes, con el valor de marca. El estudiante les puede preguntar, profe, yo invierto en promoción y no se incrementa tanto el valor de marca. ¿Sí? En esto se ve a que no hay una relación lineal y directa entre lo que se invierte y el valor de marca en determinado país. Los estudiantes deben tener en cuenta que en la medida que van abriendo países o van abriendo mercados, pues el valor de marca con el que inician en esos mercados es prácticamente nulo, es prácticamente cero. Entonces ellos inician con un valor de marca muy bajito en esos países. Entonces cuando se hace el promedio, puede que el estudiante vea que pasó de 51 a 48, pero no quiere decir necesariamente que su valor de marca como tal bajó. Él tiene que analizarlo es por país, ¿sí? Entonces, ¿cómo está mi valor de marca ya vimos que, por ejemplo, esta empresa que es Alfa, está en Europa Oriental, Unión Europea no comunitaria, entonces él tiene que ver es cómo está, es en esos países, porque al abrir un nuevo país, eso es lo que está jalando el promedio hacia abajo. Y no hay una relación lineal porque también va a depender de las decisiones de los demás. Si todos estamos en Japón eh, y todos estamos invirtiendo un monto en promoción, pues no vamos a generar el mismo impacto o ese mismo incremento con ese monto que si lo hacemos en un país donde estamos solos o donde no hay nadie invirtiendo eh, grandes cantidades de dinero en promoción. ¿Listo? ¿Qué nos vamos a encontrar en la parte inferior? Básicamente el desarrollo, que fue lo que pasó de un año a otro, con los indicadores clave que estamos viendo, ¿sí? Que pues es básicamente lo mismo que vemos aquí en el análisis donde me muestra la diferencia y la variación. Digamos que aquí tenemos una tabla un poco más limpia. Y pues tenemos los diferentes gráficos del desarrollo de las diferentes empresas. Siguiente pestaña, la pestaña de producción. Aquí el estudiante va a encontrar sus capacidades, también su producción real, como me muestra acá la segunda parte de la tabla, la ocupación que está teniendo y un análisis de inventario y otros indicadores. Entonces, aquí también les resalto lo que les estaba comentando sobre el valor de marca, y es la tasa de ocupación de las fábricas, la vemos como un total de la fabricación, ¿sí? Entonces, cuando un estudiante vea que de pronto una fábrica o una empresa más bien tiene su tasa de ocupación sobre el 50%, no quiere decir que todos sus productos los esté bajando el 50%. Hay que revisar porque pueden haber productos que sí están bajando mucho su capacidad y eso hace que en total pues, la producción se vea afectada o la tasa de ocupación en total se vea afectada en un 50% para ese ejemplo. Un momento, llamamos a un profesor. Un momento.
Listo, sigamos. Entonces aquí esta pestaña, la de producción, es muy importante porque aquí el estudiante tendrá que revisar cuánto es el costo de su producto, cuánto le cuesta para sí mismo asignar los precios. O por lo menos saber cuánto es el margen que está trabajando con cada uno de los productos en cada uno de los mercados. ¿Listo? En esta pestaña, él también va a ver digamos que otras variables, otros elementos para compararse con los demás, por ejemplo, la cantidad de fábricas, para saber en dónde están las fábricas de las diferentes empresas. Esto es importante estratégicamente para saber dónde están abriendo mercados y también para más o menos calcular cuánto es el costo de la competencia. Vamos a encontrar la inversión requerida para abrir una nueva fábrica. Entonces, como vimos en el manual, cada empresa inicia con 2 fábricas. Una empresa las tiene en Alemania, otra empresa las tiene en China, otra empresa las tiene en Estados Unidos y México. Y acá es donde nos encontramos con la inversión que deberían hacer si quisieran abrir una fábrica en algún país. La, la, mm, la cáscara que les comenté está en esta tabla. ¿Se acuerdan que les decía que en Alemania solo podemos abrir fábrica High Technology? Pues aquí el estudiante, por ejemplo, cree que va a poder abrir otro tipo de fábrica. Al tomar la decisión, a pesar de que al tomar la decisión el simulador nunca le pregunta qué tipo de fábrica quieres, sino que solo les muestra el país donde la quiere abrir, ellos asumen, el estudiante asume que solo con darle clic en Alemania se está abriendo una fábrica Big Producer, ¿sí? Entonces, a eso iba con la cáscara que les comentaba hace un momento del manual. Entonces, acordémonos que en Alemania solo podemos abrir una High Technology, en España solo podemos abrir una All-in-One, en Malasia también podemos abrir es una All-in-One, en México All-in-One, Estados Unidos High Technology, Japón High Technology y, no, perdón, Malasia es Big Producer, Moldavia es la de All-in-One. ¿Listo? Entonces, igualmente hay que revisarlo en el manual para saber cuáles son las fábricas que se pueden abrir, de qué tipo en los diferentes países. Asimismo, sus costos de implantación. Recordándoles que si una empresa ya tiene una fábrica en un país y agregar o comprar una fábrica en el mismo país, pues va a impactar en los costos de implantación en un 50%. O sea, la empresa solo tendrá que asumir el 50% de los costos de implantación normales de apertura. Más abajo vamos a encontrar los costos de producción. Aquí es donde el estudiante tendrá que empezar a analizar cuánto le cuesta la producción por producto para saber el costo unitario y así saber muy bien el margen que va a manejar de cada uno de los productos. Muchos estudiantes no se fijan en esta parte y empiezan a mover el precio como consideren. Si de pronto lo bajan en determinados factores y se encuentran con que incluso lo pueden empezar a vender a pérdidas. Entonces es muy importante tener o estar revisando esta parte de los costos de producción, porque como les comentaba también, estos se pueden ver incrementados por la innovación del producto, por la tecnología industrial. Entonces, esos movimientos en los costos de producción, pues hay que tenerlos monitoreados para saber cuáles son los precios también más ideales y no estar vendiendo a pérdidas. Continuando con la pestaña, esta es una de las pestañas más largas, tenemos el inventario de cada uno de los productos, también para cada una de las empresas. Aquí me arroja una información muy importante y muy valiosa para saber cuánto inventario tiene cada empresa de cada uno de los productos. Y asimismo plantear pues estrategias al respecto, como les comentaba. Por ejemplo, Beta tiene muchas unidades de tecnología personal. Entonces,
si ellos empiezan a bajar el precio o a hacer promociones agresivas, pues me pueden estar afectando mucho en ese tipo de producto. Cuando el estudiante tenga unidades en inventario caducadas o perdidas, acá es donde las va a poder ver, en esta tabla. Cuando les queda en inventario y no lo logran vender al siguiente periodo, puede que empecemos a tratar con unidades perdidas. En este siguiente apartado, en la siguiente parte de esta pestaña de producción, nos encontramos con los costos unitarios de producción de cada uno de los países, ¿sí? Ojo, este no es el que se utiliza para calcular el costo. Este es el de referencia para ver dónde es más barato producir según los diferentes tipos de fábrica y según los mercados. Entonces aquí también vemos, por ejemplo, mencionan Alemania y el tipo de fábrica. Entonces, donde tenemos, aquí Alemania tenemos High Technology, Estados Unidos tenemos High Technology y Japón High Technology, que son las que se nos permiten abrir. Si se dan cuenta, aquí no tenemos otra tabla que diga Estados Unidos All-in-One y Estados Unidos Big Producer, ¿sí? Porque solo podemos tener High Technology. Y pues aquí podemos empezar a analizar los costos base de la producción de los determinados productos. Entonces, así lo tenemos para las de alta tecnología, las All-in-One con España, México y Malasia, y las Big Producer con China, Paraguay y Moldavia. Listo, la siguiente parte me habla del costo de almacenaje, ¿sí? Entonces, aquí me dice cuánto se puede incrementar el costo unitario según las cantidades que yo tengo en inventario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta empresa que estábamos viendo, Beta, que tiene un 16% en inventario, pues está cayendo en unos costos de almacenaje de este producto del 10,1% adicional, del 11,4% y del 14% para cada uno de los productos. Y por último, llegamos a la logística. Yo les había mostrado esta tabla en el manual, ¿sí? Donde les había explicado que el estudiante debería revisar dónde es más económico colocar la fábrica o moverse según los factores logísticos. Donde en India era más económico tener la fábrica en China. Mano izquierda, las fábricas, y la parte superior, pues los mercados. Pues acá en esta parte vamos a poder complementar esa tabla ahora sí con los costos, que implica un factor 1 o un factor o categoría 5. Aquí los que nos muestras, por ejemplo, que para la tecnología personal, para los mercados donde vemos un 1, mover este producto nos cuesta 0,40. Mientras que para mover un producto que estemos en categoría 5, por ejemplo, de México voy a vender a India o a Japón y Corea, pues mover el producto de tecnología personal me va a costar 8,50. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor del producto, del precio del producto, pues puede tener un impacto muy fuerte también por su porcentaje relativo. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos bien, si quieren les activo el micrófono, si quieren hacer la pregunta hablada. Un segundo, les activo el micrófono. No, aquí la patrona lo quiere. ¿Y tienes el link? Ya te lo envío. Pero muéstrale. ¿Estamos bien? Ese sí fue rápido. Estos sí son diciendo y haciendo. Ese sí saben para qué la Perdón.
Siguiendo con estas pestañas, tenemos la de precios. Pues la de precios es una pestaña mucho más sencilla de revisar. Acá el estudiante tiene la posibilidad de revisar cuáles son los precios que se están manejando en los diferentes países según la competencia. Habíamos dicho que Delta y Gamma ya estaban compitiendo en América Central y el Sur. Pues aquí ya vemos una diferenciación en precios, donde Gamma tendrá que revisar, o más bien Delta tendrá que revisar el precio, por ejemplo, de tecnología personal o su estrategia, porque Gamma tiene un valor más bajo en ese producto. Asimismo, en pequeño electrodoméstico. Gamma podría hacer lo mismo revisando domótica para el hogar. Esto no es con el fin de motivar una pelea de precios y miremos quién es el que vende más barato, sino de verdad establecer una estrategia que incluya el valor del producto, el grado de innovación y también los mercados a los que se vayan a ingresar, pues que cumplen con las especificaciones o las características necesarias para que mi estrategia se dé. ¿Sí? Por ejemplo, ya sabemos que la empresa que está en Japón y Corea, que es Omega, que está solo trabajando Japón, pues está desarrollando productos más elaborados con unas fábricas también de alta tecnología. Puede que sea muy raro que él decida entrar en ese momento a China, que es un mercado con unas características muy distintas. No estoy diciendo que esté mal, pero, em, pues es un mercado muy distinto, entonces tendríamos que ver muy bien cuál es la estrategia que el estudiante tiene. Profesora Martínez, ya le activo el micrófono para que nos haga la pregunta. Un segundo. No la veo en el listado. Ya. Listo. Bueno, no tiene micrófono. Pregunta. Aquí acabé la pregunta de por qué los estudiantes introducen los precios y el aplicativo de los candidatos. No, eso lo vamos a ver ahorita en decisiones. Igual, voy a adelantarlo. Muy probablemente es porque entre los estudiantes se están, digamos que sobreescribiendo los datos, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar dónde el estudiante puede consultar las decisiones guardadas y dónde nosotros como profesores podemos ver también las decisiones que el estudiante guardó. Hay decisiones que sí se pueden modificar, como les mostré, que era la parte de la producción, pero los precios no se los cambia el simulador. Lo que pudo haber pasado fue que un estudiante entró y sobreescribió los datos de otro estudiante. Explico. Cuando nosotros tomamos decisiones y somos 3 estudiantes, estoy yo, está mi compañero, digamos que Carlos, y mi compañero Juan, ¿sí? Si yo entré y tomé unas decisiones y después entró mi compañero, puede que él esté sobreescribiendo las decisiones que yo guardé. Si yo coloqué precio de 222 para tecnología personal en un país, y de pronto en el computador, cuando entró mi compañero y tenía en su computador 220 y él guardó después de que yo guardé, pues el simulador guarda es una decisión por equipo. Entonces se llama es la última decisión guardada. Entonces es por eso que de pronto eh, entre ellos mismos se estén sobreescribiendo las decisiones. Igual como le comenté, ya ahorita les muestro cómo el estudiante puede revisar cuáles son las decisiones que se han guardado y las que se va a llevar el simulador para procesar. Listo, entonces, pues en esta parte de precios no hay mucho más que ahondar. Aquí la clave es que el estudiante revise cómo está su competencia también. Y pues aquí también podemos revisar que hay unos mercados donde no hay nadie, ¿sí? Entonces son oportunidades para las empresas que están compitiendo. En marca, pues vamos a encontrar cuál es el valor
de marca en cada uno de los mercados. Esto era lo que me refería cuando les mencionaba en los indicadores clave que vemos es el promedio. Pues aquí es donde vemos que en un mercado para un producto yo puedo tener un mayor valor de marca que para otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este equipo que estoy, que es Alfa, en Rusia y Europa no Unión Europea, pues para la tecnología personal yo tengo un valor de marca de 67 puntos. Pero para el mismo producto en Europa Occidental, yo tengo es de 51. Entonces, eso es lo que el estudiante tendrá que estar monitoreando, porque cuando abran un nuevo mercado, ese nuevo mercado simplemente aparecerá con un valor muy bajito. Puede ser un 10, puede ser un 13. Entonces, el valor de marca de la compañía en total puede que se esté afectando, mas no quiere decir que estén mal, sino que ese nuevo mercado pues está jalando el promedio hacia abajo. ¿Listo? Acá encontraremos tablas comparativas. El mercado, esta pestaña es muy importante, poco revisada. Porque acá los estudiantes se pueden dar cuenta de cómo está el mercado en total. Aquí vemos, por ejemplo, las unidades vendidas en cada uno de los mercados para el total de las compañías. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé cuántas unidades estoy vendiendo en América Central y del Sur, o más bien para el ejemplo que estamos trabajando, Rusia y Europa, Unión Europea, y yo estoy compitiendo con alguien, pues ya también sé cuáles son las cantidades vendidas de la otra empresa. Si solo estoy compitiendo con una empresa, ¿no? Si estoy compitiendo con dos, tres, pues ya no podemos hacer esa aseveración. ¿Listo? Pero pues aquí nos muestra también pues el desarrollo de las, por ejemplo, unidades vendidas año a año en cada uno de los mercados. Por ejemplo, aquí lo que nos muestra es que el producto de tecnología personal en América Central creció de 3.644 unidades a 4.341. ¿Sí? Entonces vemos que en cada uno de los productos, pues tenemos un mejor desempeño el último año frente al año anterior. En esta pestaña nos vamos a encontrar con diferentes tablas que nos van a dar información del mercado, de las ventas que se han dado. Por ejemplo, acá nos muestran las ventas por segmento, ¿sí? Y mercado, muy importante para saber cuál es el peso que tiene cada segmento. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que el segmento de la innovación en América Central y el Sur es muy pequeño en comparación, por ejemplo, del segmento de innovación en Japón y Corea. Entonces, aquí es, por ejemplo, importante notar, China sabemos que es el mercado más grande, pero el segmento de innovación no es el más grande. Entonces, si quiero vender este segmento, en China va a tener que lucharla más fuerte que, por ejemplo, en Japón, Unión Europea Occidental, donde su segmento es mucho más grande, a pesar de tener menos habitantes. Siguiendo con las tablas, pues aquí vamos a encontrar tablas de todo tipo, porcentaje de la cuota de unidades de los segmentos. La siguiente tabla son los niveles de precio de referencia, que muchas veces tiende a confundir al estudiante, porque todos empiezan a moverse frente a este nivel de referencia, y no siempre debería ser así. El nivel de innovación también de referencia, entonces aquí el estudiante se podrá comparar, bueno, si yo estoy vendiendo en América Central y el Sur, este producto debería tener mínimo este nivel de innovación, ¿sí? Un nivel 6 de innovación. Si estoy vendiendo en India, pues por ejemplo, son menos exigentes, me requieren solo un nivel de innovación 1. Entonces, según el nivel de innovación que tengo en cada uno de mis productos, pues puedo ver la pertinencia para moverme en los diferentes mercados. Ya hacia el final, más bien a la mitad de la pestaña, vamos a encontrar las ventas e ingresos, ¿sí? Las unidades vendidas y los ingresos por producto, ¿sí?
Entonces, pues vamos a encontrar variaciones de pronto de la información que ya encontramos. Aquí tenemos cómo se movió el producto de tecnología personal, cómo se movió el de pequeño electrodoméstico y así, con cada uno. Acá, esta tabla es muy importante. Ventas por segmento, mercado y producto. ¿Listo? Acá tenemos toda la información valiosa de cómo se están moviendo los diferentes productos en los diferentes segmentos en cada mercado. Es una tabla que el estudiante casi no revisa y es muy importante para hacer las debidas proyecciones según las ventas que yo he generado y según cómo se está viendo el mercado. Otra tabla de suma importancia es la que tenemos aquí a mano derecha. Porcentaje de ventas totales sobre demanda potencial estimada. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, hay mercados que están prácticamente saturados. Al no revisarse, el estudiante puede tener una mala estrategia de apertura a un mercado, por ejemplo, como Japón y Corea, y decir, voy a vender domótica para el hogar. No quiero decir que no lo vaya a hacer. Lo que pasa es que le va a costar más porque en Japón y Corea ya sabemos que hay dos empresas que ya tienen un posicionamiento, una calidad de producto, y él va a llegar digamos que a robar mercado a las otras dos empresas. Le va a costar más que, por ejemplo, entrar a Europa Occidental, donde todavía hay un espacio de ventas en este producto, en este mercado. ¿Listo? Entonces, esto en esencia es esta tabla y pues así la idea es ir navegando por las demás. Quiero entrar a tocar ya la parte de decisiones. Pero bueno, tocamos aquí esta última, que también es muy importante, que es la cuenta de resultados y balance. Básicamente acá es donde se reflejan todas las decisiones. ¿Sí? Si el estudiante toma buenas decisiones estratégicas frente al precio, frente al aumento de las cantidades vendidas, pues vamos a ver un impacto sobre los ingresos. Según las decisiones que tomen en la producción, pues vamos a ver también un impacto sobre los costos de fabricación. ¿Qué sucede muchas veces? El estudiante incrementa sus costos, pero no incrementa sus ingresos. A la final, el margen va a caer. Y eso, matemáticamente y para adelante, nos va a generar un beneficio neto menor al año anterior. Acá también el estudiante podrá revisar, bueno, cómo han sido los diferentes comportamientos o gastos que se ha tenido. Por ejemplo, en mercadeo, en investigación y desarrollo, donde encontramos la inversión en innovación del producto y tecnología industrial, que vemos que pueden afectar el beneficio neto de la compañía. Aprovechando que estamos acá, en el ejercicio del uso de los simuladores, muchas veces el estudiante cree que incrementar el gasto de mercadeo de por sí le va a traer mayores ingresos, ¿sí? Y es un error porque ya vimos al principio cómo estaban, por ejemplo, la tasa de ocupación de las fábricas. Claramente el incrementar el gasto de mercadeo puede posibilitar un incremento en los ingresos, producto de un incremento de la demanda, pero si yo no tengo las capacidades de producción para vender más, pues ese gasto de mercadeo que estaría haciendo, pues no me va a generar ningún impacto en los ingresos esperados, porque mi fábrica ya está a tope, ¿sí? Por más de que yo quiera vender más o que le invierta o que haga campañas, si mi capacidad de producción está al 100, pues no va a tener mucho más que vender más allá de las que ya estaba vendiendo. ¿Listo? Entonces, es importante que el estudiante sepa cómo se empiezan a interrelacionar las diferentes variables. ¿Sí? Entonces el gasto de mercadeo pues tiene que tener en cuenta todos los elementos de las capacidades, la producción, que no se vaya a incrementar mucho los costos, o si voy a incrementar los costos pues tengo que generar asimismo un incremento en los ingresos que pueda sopesar este incremento de los costos para no verme afectado en el margen, como vemos aquí, como pasó del 2015 al 2016. Controlar mis gastos según las proyecciones de los ingresos y tener mucho cuidado con los gastos financieros. Error común 2 en los estudiantes es
que van a hacer la adquisición de las fábricas y no se fijan cuánto tienen disponible. Entonces, muchas veces el estudiante adquiere una fábrica donde ya vimos que hay fábricas que cuestan 20 millones, 25, 26 y de ahí para abajo. Pero si yo tengo solo un disponible de caja de 4 millones, pues la plata que me falta tiene que salir de algún lado. Esa plata sale del banco a través de un crédito extraordinario. Este crédito es bastante costoso, ¿sí? Es bastante costoso comparativamente, hablando frente al interés de largo plazo e incluso el de corto plazo. Entonces nos encontramos con que el estudiante tiene un crédito extraordinario muy alto que lo está afectando en los gastos financieros donde fácilmente se puede duplicar este rubro y afectarle las utilidades. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la parte de las decisiones. ¿Alguna duda sobre la parte en la que estamos, sobre el despacho, el cuadro de mando? Si quieren a través del chat me pueden ir haciendo las preguntas. Aquí en decisiones, el estudiante va a registrar las decisiones en estas áreas. ¿Sí? Hace un momento les decía que en maletín y en despacho el estudiante pasa más del 90% del tiempo que le toma tomar una decisión. ¿Por qué? Porque es donde él tenemos que analizar su estrategia. A la final la toma de decisiones, como en este caso los precios, es simplemente pararnos sobre este número verde o sobre esta barrita que está acá a mano derecha y cambiarlo. Por ejemplo, aquí yo lo puedo subir de 220 a 230. Nada me lo impide, ¿sí? Yo lo puedo hacer perfectamente. Pero lo importante es que el estudiante esté en la capacidad de explicar el porqué del incremento de ese precio. ¿Qué espera o cuál es la estrategia detrás de ese movimiento de precios y de las diferentes variables que va a realizar en este apartado? ¿Sí? Muchos lo que hacen es fijarse cuál es el precio de referencia. Entonces, por ejemplo, Rusia y Unión Europea, por ejemplo, yo estoy por debajo, entonces lo que hacen es incrementarlo. ¿Sí? Pero si lo incrementamos y mi competencia lo mantiene abajo y tiene un mejor producto, pues muy probablemente voy a empezar a dejar de vender determinados productos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, eso le pasa mucho al estudiante, empieza a mover los precios aquí según los precios de referencia y no es el único criterio a revisar, ya vimos que hay que ver qué está haciendo la competencia y pues también muy importante cómo está mi producto frente al de ellos. Asimismo, yo paso por estas otras pestañas. Tenemos estratégicas, precio, promociones. Muy fácil cambiar el rubro. Entonces aquí es donde el estudiante se emociona y sube estos 750.000. Dice, vamos a invertir 1.500.000. Sí, vamos a duplicar, vamos a triplicar. 150 no, está muy bajito. Entonces, cuando no se hace una buena estrategia, una buena proyección de las decisiones a tomar, pues nos encontramos con este tipo de decisiones que lo que hacen es afectar los resultados económicos de la compañía. Así voy pestaña por pestaña, promoción, innovación, producción, ¿sí? Hasta darle clic en guardar. Aquí en guardar, cuando el estudiante registra guardar, pues él va a recoger todas las decisiones que se han tomado en las diferentes pestañas, ¿sí? Va a recoger todo lo que se ha guardado acá en estas pestañas y es lo que va a tener en cuenta para procesar la jugada. Las decisiones todas, excepto las estratégicas, se pueden cambiar cuantas veces quieran hasta antes del cierre de la jugada, que es la que programa el profesor. Si el profesor programa el cierre de la jugada para el domingo a las 11 de la noche, pues el simulador se va a llevar lo que se ha guardado hasta esa hora. ¿Listo? Entonces, estas decisiones de estas pestañas, pues no, no son muy complejas y si nos damos cuenta, pues la parte mecánica es muy sencilla, es abrir la pestaña y mover los resultados, pero pues lo complejo es saber
qué monto y por qué ese monto. Entonces es muy importante pues que hagamos énfasis en esa parte de la toma de decisiones. ¿Listo? Que el estudiante justifique sus decisiones, que explique el por qué toma esas decisiones. Eso es, entre comillas, lo más importante a la hora de utilizar el simulador. A la final, si va a ganar, si va a perder, si le fue mal, si quebró, si sacó utilidades negativas o fue el estudiante que peor le fue, es lo de menos. Lo importante es que el estudiante sepa por qué le fue así y sepa corregir esas decisiones hacia adelante. ¿Listo? Las decisiones estratégicas son también muy sencillas, ¿sí? Estas decisiones, básicamente, al estudiante, ya voy a entrar ahí, al estudiante se le pregunta qué fábrica, qué país fábrica quiere abrir y qué mercado quiere abrir. Aquí también entre estas estratégicas, pues tenemos una nota muy importante a tener en cuenta y es el presupuesto que yo tengo para trabajar promoción, innovación y tecnología industrial. Aquí les hago una anotación. Aquí el simulador me dice el máximo que tengo disponible son 11 millones, por ejemplo, 138.291. Y el estudiante en este momento, como están las decisiones, está gastando 4.890.000. Lo primero, no es necesario que el estudiante tenga que llevar este número a los 11 millones. ¿Sí? Esto es solo si su estrategia y sus planes de inversión lo requieren. Y dos, el estudiante se tiene que fijar muy bien porque esto no quiere decir que lo tenga en caja. ¿Sí? Ahorita que estábamos en el cuadro de mando, en el estado de resultados, nos dimos cuenta que el disponible, lo que tenían en caja, era apenas de 4 millones. Entonces, si ellos llevan sus inversiones hasta los 11 millones, pues deberían incurrir en un préstamo. Y no revisan bien esa parte. Entonces, ten en cuenta que este es el presupuesto o el máximo que pueden invertir en estas áreas, más no quiere decir que es lo que tienen disponible para invertir en esas áreas. Vamos a ver que tenemos una pregunta. Dice, el estudiante toma la decisión y guarda y lo puede hacer varias veces antes de la fecha límite programada en el simulador. Es correcto. Él puede guardar cuantas veces quiera, modificar sus datos cuantas veces quiera, hasta antes del cierre del simulador. Hay que tener en cuenta que las decisiones estratégicas, esas sí no se pueden cambiar. Una vez tomadas, ya son las decisiones que deben asumir en ese periodo. ¿Listo? Dice la profesora Martínez, ese error se comete mucho. El de la inversión, sí, se comete mucho, pero eso pasa es precisamente por no analizar bien la empresa. ¿Sí? Si tú revisas tu estado de resultados y te das cuenta que tienes 4 millones en caja, pues sabes que ese es tu disponible líquido, teniendo en cuenta que también hay unas cuentas por cobrar, unos clientes que haría parte de tu líquido. Entonces, pues el estudiante debería proyectar muy bien esa decisión teniendo en cuenta su disponible. Aquí básicamente, según los resultados económicos, él podría llegar hasta esta inversión sin afectar drásticamente la empresa. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. O pues, bueno, el estudiante debería tener cuidado con eso y por eso pues les hago esa anotación. Si se dan cuenta, es un simulador, pues es un simulador de alto nivel y precisamente también exige al estudiante bastante atención a la hora de abordar la información del simulador, pues se pueden encontrar con varios elementos de estos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en la toma de decisiones? En la parte de la toma de decisiones. Entonces, pues digamos que ya para resumir esta parte de la navegación, básicamente el estudiante pasa de maletín, que es donde está el contexto, pasa a la parte de despacho, donde está el cuadro de mando, donde está toda la información de su empresa, y por último
pasa a decisiones donde registra sus decisiones. ¿Listo? En decisiones, como se me había pasado, la parte de las estratégicas, me faltaba mostrarles. En estas estratégicas, en construcción de nuevas fábricas y en apertura de nuevos mercados, es donde el estudiante toma la decisión de abrir mercado o fábrica. No están obligados a hacerlo, son estratégicas, ¿sí? Ellos pueden perfectamente decidir ni abrir mercado ni abrir fábrica. También es importante notar que si el estudiante abre una fábrica en determinado país, no quiere decir que va a vender en ese país. ¿Listo? Ya leo la pregunta, un segundo. Y si abre mercado y no abre fábrica, el estudiante va a vender en ese nuevo mercado con sus capacidades actuales con los que inicia la fábrica. ¿Listo? Entonces hay que tener presente ese tema. Muchas veces el estudiante abre mercado y abre fábrica y muchas veces ese mercado el que abre no requería esas cantidades de una nueva fábrica. Entonces terminan con mucho inventario. Y otras veces pasa el contrario. El estudiante abre mercado, no abre fábrica y el mercado es desatendido. Tengo una pregunta. Al programar las decisiones, ¿cómo saber cuántas programar? ¿Cuántas programar? Digamos que ustedes como profesores lo que programan son la cantidad de periodos o años virtuales. ¿Sí? El estudiante por cada año periodo virtual debe tomar todas las decisiones, ¿sí? Todas las decisiones que estábamos viendo ahorita. Entonces, tú puedes en estos simuladores, generalmente en un semestre se trabajan 4 decisiones más la de prueba, pero se pueden llegar hasta 6 decisiones, ¿sí? O 6 años virtuales de decisiones. ¿Listo? Otra pregunta. Al momento de programar actividades en la simulación, aparecen varios ítems posibles para agregar. ¿Es correcto? ¿En qué consiste cada opción de actividades? Listo. Esa parte la podemos solucionar después porque esta ya es más del docente. Aquí no quisiera salirme de esta parte del simulador. Básicamente, pues con mucho gusto te podemos orientar en esa parte después de esta reunión. ¿Listo? Pero básicamente en el calendario, tú las que necesitas poner cuidado son las que dicen decisiones. Listo, entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos abierto la pestaña de construcción de nuevas fábricas. Miren que el simulador no le dice qué tipo de fábrica quieres abrir, solo les dice en qué país. Es muy sencillo, darle clic acá, China, y decirle enviar. Entonces el estudiante debe tener muy claro que cuando da clic aquí en China, o en Moldavia o acá en España, está abriendo un tipo de fábrica en ese país con unas capacidades. Luego, su estrategia debe estar pensada para poder comercializar y vender esas nuevas unidades que va a tener disponibles. Entonces, tiene que revisar y tiene que analizar que el mercado esté disponible para comprar esas nuevas cantidades. ¿Listo? Después de que el estudiante toma las decisiones, él puede, aquí en resumen, darse cuenta cuáles fueron las decisiones que fueron subidas por el simulador. ¿Sí? Entonces él aquí puede revisar, bueno, yo guardé esto, si se guardó o no se guardó, entonces él acá lo puede revisar. Entonces, por ejemplo, decisiones unidades de producción alfa. En este momento vamos a encontrar un 0 porque no se han guardado nada, pero entonces acá el estudiante va a ver, por ejemplo, en Alemania yo mandé a producir tantas. Si estoy viendo el número, entonces son decisiones que se están guardando perfectamente. Lo mismo, cuánto está invirtiendo en promoción, cuánto en precios, etcétera, etcétera. Acá él ve todo el resumen de lo que ha guardado. Tenemos una nueva pregunta. Como docente, ¿en dónde puedo ver a todos mis estudiantes, grupos de competición para compararlos? Listo.
La vista de docente para comparar a todos los estudiantes es muy similar a la que estamos viendo acá, ¿sí? Es una visual, uno entra al simulador por un lado distinto, donde cuando vamos a cuadro de mando, pues vamos a ver la información de todas las empresas. Por ejemplo, cuando vamos a producción, en la parte docente vamos a poder ver la producción de alfa y después vamos a ver una tabla que dice la de beta y así por cada una de las empresas. Para acceder a este espacio, yo ahorita al final les menciono. Listo. Adicional a la parte de reuniones, no les hablé, fue de esta parte de consultor, ¿sí? Que está en despacho, consultor. Este botón de administrador no lo tienen los estudiantes, no se preocupen. Este lo tengo yo porque estoy entrando como docente a la plataforma para mostrarles el simulador, pero el estudiante solo tiene el cuadro de mando y el consultor. En consultor, el estudiante va a poder comprar informes de compañía e informes de mercado. Los de mercado son muy importantes a comprarlos porque ahí es donde el estudiante se va a dar cuenta cómo está ese mercado en cuanto a la demanda potencial, la demanda latente o bueno, las ventas latentes y las ventas actuales para saber qué oportunidad puede haber en cada uno. Ahorita vimos una tabla, ¿se acuerdan la tabla que vimos en mercado donde decía este producto en China está al 10%, está al 100%, está al 95%? Ahí aparece un valor, pero cuando compramos los informes de mercado, no solo me da no solo me da, digamos que las ventas por producto, sino también por segmento, ¿sí? Entonces me muestran dónde están las posibilidades para cada uno de los mercados. ¿Listo? El estudiante simplemente selecciona, por ejemplo, acá en mercado selecciona cuál es el que desea y le da a enviar. A mí no me lo va a permitir porque soy docente y pues solo los estudiantes pueden tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, todo esto para explicarles todo esto que les acabo de mostrar para que se hagan una mejor idea de cómo navegar y cómo trabajar con el simulador. Importantísimo está en que el estudiante analice muy bien la empresa. Esa es la clave del simulador. Está en el análisis y la comprensión de la información que se presenta. ¿Listo? Básicamente en el simulador trabajamos, perdón un segundo. Básicamente, el estudiante va por 4 etapas, ¿sí? Dentro del simulador. Una se llama conocer. Pasamos a comprender. Para luego competir. Y por último, evaluar. Y perdón, se los coloco encima aquí del simulador para que podamos poderles explicar mejor. Conocer, comprender, competir y evaluar. ¿Qué implica conocer? Conocer es empaparse muy bien del contexto de simulación, las limitantes y las condiciones que me pone el caso en el que voy a trabajar. Por ejemplo, que tengo 3 tipos de fábricas que puedo abrir en 9 diferentes mercados, que tengo unas capacidades de producción por cada tipo de fábrica y para cada producto, que tengo condiciones diferentes de las empresas y que yo voy a estar en un mercado posiblemente distinto al de otras compañías. Después de conocer, que es básicamente el maletín, pasamos a comprender, ¿sí? Aquí en comprender es todo lo que estábamos viendo en el despacho, pero no es solo ver la información que hay, es de verdad analizarla, interiorizarla y empezar a gestar la estrategia, ¿sí?
Parte de los ejercicios de clase que ayudan mucho a comprender está en que el profesor le pide al estudiante realizar un análisis completo de la empresa antes de tomar cualquier evaluación. ¿Esto qué implica? No sé, que saquen diferentes indicadores, tanto financieros como de mercadeo, que planteen una estrategia, que realicen proyecciones, todo esto con el fin de que el estudiante comprenda muy bien el caso en el que está trabajando y la información de su empresa. Posteriormente, ¿sí? Si el estudiante hace muy bien este proceso, vamos a anotarlo aquí con flechas, si el estudiante hace muy bien este proceso, él pasa a competir, ¿sí? Como les mencionaba, competir no debería tomarles mucho tiempo porque básicamente la decisión la tomaron al comprender, ¿sí? La analizaron, la interiorizaron. Entonces, en competir vamos a tomar las decisiones, pero aquí hablamos es más que todo del registro, ¿sí? Teniendo en cuenta, muy importante, la competencia. El estudiante no solo se debe analizar a sí mismo, su empresa, cómo está, sino analizar qué pueden hacer los demás. Porque en este juego que es competitivo, el estudiante puede que tenga una buena decisión o tenga una mala decisión, pero esa mala decisión no necesariamente es por un mal análisis o por una mala proyección. Él puede tener en su justificación una estrategia muy bien planteada desde el punto de vista académico, está cubriendo todos los temas requeridos, pero los resultados no fueron los mejores porque la competencia actuó de determinada forma, ¿sí? Entonces, ellos deben tener en cuenta cuáles son las posibles decisiones que pueden tomar mi competencia que me puedan afectar. Es como teoría de juegos. ¿Cuál es mi mejor decisión ante la posible mejor decisión de los demás? Posterior a competir, pues entramos a evaluar los resultados, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Analizando los resultados, él tiene que ver, bueno, qué de lo que yo analicé, de la estrategia que me planteé y de las decisiones que estaba tomando y que esperaba unos resultados, vamos a ver qué fue lo que se dio. ¿Sí? Vamos a ver si pasó exactamente lo que pensaba o los resultados no fueron los esperados. Vamos a evaluar qué fue lo que sucedió para posteriormente ir nuevamente a comprender. ¿Sí? O sea, tengo que ir nuevamente al despacho, al cuadro de mando, a ver la nueva información, ¿sí? Cuánto vendí, cuánto me quedó, cómo está mi estado de resultados, mi balance, mi producción, cómo quedó el mercado, ¿sí? Tiene que volver a comprender esa nueva situación en la que se encuentra para entrar a competir y nuevamente evaluar. Si el estudiante no hace bien el primer proceso, tendría que volver a conocer. ¿Por qué? Hay veces que el estudiante comete errores, que son errores por no haber puesto la debida atención en la primera parte de conocer el manual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un error que siempre implica volver a conocer, el de la fábrica. ¿Sí? Uno puede abrir solo un tipo de fábrica por país. Entonces, uno se encuentra con estudiantes que dicen, yo quería abrir una fábrica en Alemania, pero all in one, ¿sí? Y me abrió, fue una high technology. Entonces, pues ahí es donde el estudiante falla y tiene que volver a conocer. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el ciclo que sigue el estudiante y como profesores debemos validar, no tanto como les mencionaba, si quedaron de primeros, si quedaron de segundos, es ver el análisis que ellos están haciendo en esta parte. Esto es lo crucial. A la final el simulador lo están utilizando en un ambiente educativo. Si van a quebrar una empresa, pues que sea esta, pero que no vayan a cometer errores cuando salgan a la vida real. Entonces es aquí en comprender y en esta parte
competir, de cómo ven esa experiencia de la competencia, de cómo analizan a la competencia, es donde está la clave del uso del simulador y es donde nosotros como docentes pues tenemos que prestar más atención. Claramente a la hora de calificar sí tenemos que dar fuerza, tenemos que dar un puntaje al que quede mejor o al que quede peor, para que así ellos se motiven a tomar buenas decisiones. Porque de lo contrario dirían, ah, no, pues a la final, como no importa si quedo de último, lo que importa es la explicación, pues entonces no le prestan atención, digamos que al análisis debido, buscando esa primera decisión. Ideal sería que el estudiante que le fue mejor, pues tenga muy claro sus decisiones, tenga muy claro la explicación de la misma, para presentárselo a ustedes como docentes. Pero pues se ven situaciones donde el que queda primero puede haber sido por un factor de suerte, tomó decisiones unas medio al azar y preciso le sirvieron. Entonces, en ocasiones el que más aprende es el que queda de último, porque es el que más errores comete. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Quieren que toque algún tema de pronto que, que quieran pues que revisemos, dado sus experiencias, dado... Si quieren les activo el micrófono un momento para ver si... Perdón, ¿Alguna pregunta? A ver, tenemos acá. ¿En dónde se visualiza el histórico de los estudiantes? Esto para ver el por qué se modifican los datos. El histórico se puede ver, voy a borrar acá todos estos dibujos. El histórico se puede ver en decisiones, en resumen. Si ya han habido jugadas, aquí va a aparecer otra pestañita que se llame histórico. Ya les muestro. Entonces aquí me dice las decisiones, estas son las del periodo. Aquí va a haber otra pestañita que dice histórico. Ahí el estudiante puede revisar las decisiones registradas. ¿Hay alguna otra duda, inquietud? ¿Una sugerencia? Claro que sí. Los demás docentes que aún nos acompañen, ¿alguna duda que quieran solucionar? Sugerencia, hacer una capacitación para los estudiantes que están concursando en Company Game 2019. Que van a participar en el reto, ¿sí? De hecho, los estudiantes